ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Son las 3:58. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Son las 4 en punto. Muy buenas tardes con todos y con todas, nuevamente aquí en Trabajo con Derechos, el programa que elabora la comuna con el apoyo de los amigos de la ANP. Trabajo con Derechos es un programa que le da voz a los sindicatos. Todos los sindicatos, sus dirigentes, tienen las puertas abiertas para venir aquí a Trabajo con Derechos para hacernos conocer sus denuncias, sus problemas, los retos que están enfrentando con total libertad. Para el día de hoy tenemos un programa que esperamos sea muy interesante, con una presencia sindical fuerte, como es habitual. Vamos a conversar acerca del sindicalismo en el sector de educación, con el sindicato de CAS del Ministerio de Educación, y también después conversaremos con un sector importante que ha estado muy en boga últimamente, que es los especialistas aeronáuticos de Corpac. Corpac es la empresa pública que gestiona los aeropuertos en el país. Y son temas que han estado muy en boga últimamente con los cambios que ha habido en el aeropuerto Jorge Chávez en la ciudad de Lima. Y bueno, eso es lo que vamos a tener en el programa de hoy y esperamos que eso sea de su interés. Hacemos una breve pausa y empezamos con el programa. Bueno, nuevamente estamos ahora aquí con Mayorit Flores Suárez. Ella es flamante secretaria general del Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación, el SITCASMET, una organización importante de trabajadores que ha crecido rápidamente en un sector que es estratégico para nuestro país, como es el sector de educación, como es el sector de la administración pública de la educación. Y nada, le damos la más cordial bienvenida a Mayorit y empezamos preguntándole acerca de los principales desafíos que enfrenta actualmente su sindicato. Quisiéramos que nos contara cómo está la situación allí en el Ministerio de Educación y en todas sus dependencias nacionales. Bienvenida, Mayorit. Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradecemos el espacio, ¿no? Creemos que es muy importante para los sindicatos ir difundiendo su información en todos los medios, así que saludamos el tener el espacio aquí.
En segundo lugar, también presentar a mi sindicato, ¿no? Somos el SIDCASMED, que tiene a la fecha más o menos 2.000 trabajadores a nivel nacional, ¿no? Y que dentro de nuestro sindicato también están trabajadores de 4 unidades ejecutoras, que es el Minedu como sede central, también PRONIET, PRONAVEC y DIGERE, ¿no? Lo cual en alguna medida nos permite reconocer la diversidad de trabajadores con los que tenemos, y dentro de esas diferencias también tenemos algo en común. Todos y todas somos trabajadores CAS y también compartimos con las personas que también se encuentran en nuestro régimen, que en principio de momento somos un régimen discriminado, ¿no? No tenemos CTS ni gratificación, y hemos ido conquistando poco a poco desde hace aproximadamente 4 años algunos derechos, ¿no? a partir de nuestras luchas, y en ese sentido hablar de los desafíos supone reconocer que también nosotros nos encontramos en lucha por pasar a un régimen que sea más estable, en el cual no haya discriminación, en el que no nos encontremos tan vulnerables, y en el que también podamos identificar dentro ya de la estabilidad que tenemos en apariencia, cómo podemos luchar contra situaciones en las que dentro de la mediana estabilidad que tenemos también existen prácticas abusivas de la parte empleadora, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestros trabajadores de los COAR, que probablemente ustedes han escuchado porque son los colegios de alto rendimiento, que si bien el gobierno promociona bastante, ¿no? a los estudiantes egresados, algo que quizás no es tan visible para la opinión pública es que los trabajadores de los COAR, que muchos de ellos son docentes, lamentablemente en ese momento se encuentran en una situación de discriminación en contraste con la educación básica regular, porque los trabajadores docentes perciben un salario que en contraste con el de la EBR en ese momento es bajo, no se reconocen las horas adicionales que ellos tienen, y ahí un punto clave también de nuestra lucha es hablar de esos trabajadores, pues si bien por un lado el gobierno los promociona a los colegios, no garantiza condiciones mínimas para esos trabajadores. Sí, realmente es contradictorio, ¿no? Porque los COAR fueron un modelo de escuelas donde los estudiantes tienen un régimen de internado, precisamente, no son... son estudiantes que tienen primeros puestos en sus distintos años de secundaria, y que luego el tercero, cuarto y quinto lo realizan así de manera intensiva, alojándose en los propios colegios para tener una currícula amplia, más integral y un desarrollo más preciso de su proceso educativo. Y son chicos que vienen de sectores pobres, de colegios públicos, que pueden acceder a esta oportunidad. Eso supone entonces efectivamente que las personas que laboran en esos centros educativos, los docentes y todo el demás personal, debería pues de tener condiciones óptimas de trabajo para poder realizar esta importante labor. Nos preocupa pues que tú nos informes que esto no es así. ¿Qué avances ha logrado el sindicato en los últimos años y qué demandas todavía siguen permanentes, presentes en este momento en el sector educación? Sí. A la fecha, nuestro sindicato, que es joven, ¿no? Tiene 4 años. Justo terminamos la negociación colectiva, nuestra 4ª negociación colectiva, y digamos que con esta negociación también hemos logrado el poder arrancarle derechos a la parte empleadora, ¿no? Entre ellos hemos igualado algunos aspectos que, por ejemplo, otros regímenes sí tenían, como una licencia sin goce, y también hemos ido viendo en cada uno de estos momentos cómo mejoramos las condiciones del espacio laboral, o también cómo hacemos que el ministerio vaya reconociendo, ¿no? que los trabajadores tienen derechos, porque dentro del ministerio se naturalizan muchas prácticas, como por ejemplo hacer trabajar hasta fuera de hora, ¿no? porque hay una lógica de ponte la camiseta. Entonces el sindicato está trabajando continuamente para que estas ideas también vayan siendo
vayamos, ¿no?, luchando con ellas que están a veces internalizadas. Entonces el sindicato, dentro de sus muchas acciones, ¿no?, está generando primero asentarse en este espacio con la parte empleadora. Y por otro lado, algo que quisiéramos nombrar en respecto a lo que hemos conseguido, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo, justamente somos un sindicato de trabajadores de la educación, ¿no? Entonces aquí he traído una revista para también presentártela, ¿no? Nosotros creemos que no solamente hablamos de protestar y que creemos y mantenemos la relevancia de ello, ¿no? Pero también creemos en que hay que proponer, ¿no? Entonces aquí nuestro más claro ejemplo de la importancia que le damos a la comunicación es que hace no mucho hemos sacado una revista, ¿no?, en una revista sindical, porque creemos que si bien hay que arrancarle cosas a la parte empleadora, también hay que, como trabajadores, ponernos a escribir, crear, dibujar, hacer arte, ¿no?, y ir en general teniendo una cultura laboral, ¿no?, que pueda permitir que todos los trabajadores nos sintamos representados. Entonces, entre nuestros logros, ¿no?, queremos destacamos, ¿no?, que este conjunto de trabajadores que se encuentra permite que también se logren aspectos como este, o artísticos, culturales, y en los aspectos que, digamos, quedan pendientes aún frente a lo que le estamos exigiendo al Ministerio, justamente es que hasta la fecha, por ejemplo, ya en términos económicos más concretos, ¿no?, el Ministerio sigue siendo, entregándonos lo mínimo, ¿no? Los bonos económicos lamentablemente se mantienen en un monto muy bajo, muy ínfimo, en contraste con las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Por ahí necesitamos seguir rompiendo y que también los trabajadores se sientan parte de esta lucha, ¿no? Así que ahí nos queda muy pendiente, yo diría como a dos niveles. Por un lado, en efecto, a nivel de la parte empleadora, y por otro lado, también estamos con una generación que muchas veces hemos sentido miedo de ser parte de un sindicato, ¿no? O hemos creído bajo creencias respecto a que el sindicalista es el que se queja, ¿no? Y queremos romper eso para decir, no es quejarse, es hablar de nuestros derechos, y los derechos son parte de nuestra vida, ¿no? Y la defensa de los mismos también nos compete. Así que ahí vamos, digamos, en ambos sentidos, ¿no?, tanto con la parte empleadora como a nivel interno, también generando diálogos para romper algunas creencias que lamentablemente nos pueden llevar muchas veces al silencio o a no querer denunciar, ¿no? Entonces ahí vamos hilando en ambos lados para que podamos seguir creciendo. Muy importante, y efectivamente en la comuna habíamos estado mirando el desarrollo de SICASMES y nos parecía una experiencia novedosa, nos parece una experiencia novedosa, un sindicato joven, un sindicato profesional, tanto en su presencia en redes, donde es muy importante, y desarrollan ustedes una labor comunicativa muy original, con temas y con formatos en el TikTok, en Instagram, en el mismo Facebook, que parecen, que son novedosos y que renuevan el repertorio sindical de comunicaciones, que a veces es un poco formal, rígido, un poco hasta aburrido a veces, y ustedes han logrado darle una mirada, un tono, un contenido más joven, más ágil, ¿no? Y claro, evidentemente la revista es un logro importantísimo, se llama Clase Alterna. Habíamos estado siguiendo efectivamente el desarrollo de la revista, y nos parece que es un logro sumamente importante en el movimiento sindical. Hace mucho tiempo que yo no veía un movimiento, una organización sindical que presenta pues un medio comunicativo impreso, y al mismo tiempo de contenido bastante serio, bastante profundo, y al mismo tiempo ágil y sobre todo moderno, ¿no? Entonces eso se saluda, y esperemos que sea un ejemplo que otros sindicatos puedan también replicar. Yo soy viejo, entonces hace décadas los sindicatos sacaban sus revistas, sus boletines periódicamente, y eso le daba un voz, un contenido y un debate entre los sindicatos. Ojalá que eso también sea replicado con el ejemplo que ustedes han dado.
sobre todo además en condiciones muy complicadas, ¿no? Tienen un ministerio que va cambiando de ministros y de perfiles de manera relativamente acelerada, y cuando no lo es así, el ministro de turno, lejos de ser un ejemplo en los temas educativos, tiene intervenciones que son cuestionables, cuando no son deplorables, y eso supongo que también crea un clima laboral dentro del ministerio que es complicado. ¿Cómo están las relaciones con la dirección en el Ministerio de Educación? Bueno, hemos tenido abiertamente una postura crítica en contra, ¿no?, del actual ministro, y también, ¿no?, de los últimos años, de todos los ministros que tenían un conjunto de propuestas que iban en contra de los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que finalmente es altamente conservador. Hemos recibido denuncias, ¿no?, de cuando el año pasado, hace no mucho, censuraron los libros porque contenían alguna información histórica o porque hablaban de género. Entonces, ahí hemos visto cómo en este último año también el ministerio ha ido acogiendo esas posturas ultraconservadoras, ¿no?, como por ejemplo eliminaron el lenguaje inclusivo, y desde esa perspectiva también, en efecto, estamos en un espacio hostil, en la línea de que siendo, por ejemplo, ¿no?, personas que tenemos diversa información acerca de la importancia de la educación bilingüe intercultural, de todos los otros enfoques que son parte en ese momento en realidad del currículo nacional, y que el ministerio, lamentablemente, lejos de apostar por la mejora de estos mismos, apuesta más bien por estrategias un poco más conciliadoras, o que niegan, ¿no?, la problemática. El año pasado, por ejemplo, el ministerio sacó un programa, ¿no?, que era una pequeñita en dibujos, que se llamaba Micaela, que ella, por ejemplo, promovía la Constitución Política del Perú del 93, ¿no?, y que hablaba de obediencia, ¿no?, y que la participación ciudadana era comer comida peruana, ¿no? O sea, y tenía unas visiones tan simplistas, ¿no?, de la complejidad del país, y también varias posturas que terruqueaban a las personas que salían a las calles, ¿no? Entonces, estamos en un ambiente en el que desde la parte como trabajadores, ¿no?, vamos en constante también luchas internas, porque cuando también la cabeza es quien manda esto, muchas veces es la misma cabeza que pide esta inquisición interna dentro de contenido que nos parece gravísimo, siendo educativo, carece de una perspectiva crítica, reflexiva, y en esa medida también, naturalmente, como trabajadores, vamos recibiendo alertas, por ejemplo, de que quieren que firmemos ese documento, quieren que salga tal documento rápido, ¿no? Y nos contraponen finalmente a situaciones en las que, siendo conscientes de que alguna estrategia no es, ¿no?, la más educativa posible, y finalmente ahí hay una imposición. Entonces vamos atacando a los representantes de la parte empleadora, que muchas veces van y justamente esperan una sumisión de nuestra parte, ¿no? Y nosotros, como trabajadores conscientes, también estamos en una lucha también de defender esos elementos que no pasan por un interés personal, ¿no?, sino pasan por el hecho de defender una educación en el enfoque de derechos, ¿no? Y así que digamos que no hay una relación tampoco amable, ¿no?, en ese escenario en el que hay que más bien defenderse. Sí, y resulta complejo, ¿no? Porque efectivamente tú has señalado puntos que son álgidos. Por un lado es el clima político y el clima social que se desprende de ese clima político conservador. Efectivamente, tenemos un gobierno claramente de derechas, un gobierno conservador, que también es un gobierno antilaboral, antisindical, y en todas sus esferas, tanto en el Congreso, en la mayoría congresal, como en el Ejecutivo, y eso indudablemente trasciende al ámbito educativo. La derecha conservadora tiene efectivamente una narrativa que quiere imponer de manera inconsulta, de manera autoritaria, y esta narrativa es la que, como tú señalas muy bien, ¿no?, terruquea, limita la democracia,
reivindica la dictadura de los años 90, se olvida completamente de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que en esa época se realizaron en el escenario del conflicto armado interno, ¿no? Y solamente quiere hablarnos desde una visión tradicional, ¿no? En ese sentido, en la sociedad peruana ha habido desde en el ámbito político se vino una reforma educativa que tenía distintas esferas, tanto en la educación superior como en la educación básica regular, y luego de eso ha venido en la práctica una contrarreforma a esa inicial reforma que buscaba regular de alguna manera la calidad educativa en los centros superiores de enseñanza y también en la educación básica, ¿no? Y esta contrarreforma más bien promueve un criterio de mercado, promueve un criterio de simplemente resultados económicos, entender a la educación como un negocio, ¿no? Y en ese debate, ¿cuál ha sido el rol de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo? ¿Qué posición tienen frente a esta discusión y estos avances y retrocesos el personal CAS dentro del funcionamiento del sector educación? Bueno, el personal CAS finalmente es quienes en este momento sostienen todavía, ¿no? Porque en la línea también de que todos los directores en línea van cambiando, ¿no? El personal técnico finalmente es quien termina garantizando que se den algunas políticas públicas que están en la gestión de cada uno de los trabajadores. Pero también ahí habría que definitivamente ser transparentes en que en la medida de que nuestros directores, ¿no? Impongan lo que comentaba previamente, impongan una forma de ver el mundo, también la agencia de los trabajadores queda disminuida, ¿no? Entonces muchas veces vamos a encontrar coordinadores o figuras intermedias que van a ir luchando para que esta reforma, que como bien dices, en algún momento fue la esperanza, que en ese momento se ve atacada, ¿no? Siga siendo parte de las políticas que van haciéndose, pero digamos que ahí en el contexto de que estamos limitados por la misma dirección, lo que nos corresponde es muchas veces hacer denuncias, y ahí es donde acoge justamente el sindicato a las mismas, porque digamos, te cuento, el año pasado nos llegó el dato, ¿no? De que desde la alta dirección se estaba pidiendo que todas las publicaciones digamos, de programas que no tenían nada que ver con algo directamente del gobierno, ¿no? Pero les pedían, ¿no? Que en todas las publicaciones haya algo acerca de todo lo que hacía DINA, o de los logros del gobierno, ¿no? Y de repente veíamos una página donde era Perú Educa, ¿no? Que debería corresponder netamente a contenido educativo, invadida por información del gobierno, valorando sus acciones, limpiándolo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que hicimos como sindicato cuando recibimos esta alerta es un poco pedirle que se esclarezca, ¿no? Por qué se estaba metiendo en contenido educativo esa propaganda, y ahí, bueno, si bien fue digamos, una denuncia más anónima, ¿no? Que fue como coordinada, lo que se hizo fue que se detuvo esta exigencia. Entonces, igual, ¿no? En situaciones como cuando pasó lo que te decía previamente de género, también se preguntó, ¿no? ¿Y por qué? ¿Dónde está? Y ahí, bueno, la parte empleadora, no, que es una decisión interna, y digamos que en varios de esos escenarios en los cuales identificamos ese discurso, lo que finalmente el sindicato también creo que ha garantizado que se defiendan, ¿no? También a esos trabajadores, y eso sí, transparentemente también hemos recibido muchas alertas. Por ejemplo, el año pasado salió en La República eso de las palmas magisteriales, ¿no? Que de la nada se estaban cambiando los criterios, que iba a elegir, ¿no? Que se iba a elegir autónomamente a diferencia de los criterios estandarizados que había. Entonces ahí un poco hacemos un trabajo colectivo entre trabajadores que son conscientes de que esas prácticas corruptas o antieducativas se dan, quienes también reportan, y vamos un poco haciendo una especie de fuerza colectiva para denunciarlos frente a las decisiones que van llegando. Importante, porque efectivamente en la
precaria democracia que tenemos, son los sindicatos quienes tienen que, en el sector público, defender pues el límite entre lo que es estatal, lo que es institucional y es propio del Estado, independientemente de los gobiernos, y lo que son los intereses particulares de cada gobierno de turno, ¿no? Y no se debe de mezclar eso. Entonces, efectivamente, los temas educativos son temas de Estado y deben de tener una política nacional. Está el plan educativo, el PEN, ¿no? Que es lo que manda y regula como Estado. Y eso no debe de ser convertido pues en un espacio para la propaganda de turno del gobierno. Esto ocurre generalmente pues con gobiernos autoritarios como el que tenemos. Bueno, terminando esta parte, sí nos gustaría que nos des un mensaje desde tu sindicato a la ciudadanía sobre la importancia del trabajo que ustedes hacen y qué cosa esperamos de la ciudadanía para que apoye esta labor. Sí, bueno, como CIDCASMET, a propósito de que nos gustan innovar cositas, aquí también, no sé si se nota tanto, pero justamente aquí mostrábamos cómo los empleadores, todos, ¿no? Todos compartimos el ser trabajadores, ¿no? Y creo que nos falta generar espacios educativos, en general colectivos, para ver cómo nuestras luchas en realidad no son tan específicas como de mi sindicato, sino más bien de toda la clase trabajadora, ¿no? Que está unida en un mismo espacio, y nuestro mensaje en todo caso es cómo armamos puentes entre todos los sindicatos para poder enfrentarnos en conjunto a quienes toman las decisiones que nos afectan en el día a día, que nos alejan de nuestra familia, que nos alejan de tener condiciones laborales dignas, y el mensaje en todo caso es poder unirnos en esta conciencia para poder tomar acciones, ¿no? Y para dejar ese espacio de silencio en el que muchas veces nos hemos quedado, de silencio, de quietud, y que a través de nuestros sindicatos podamos encontrar un espacio para canalizar y para romper con esas estructuras que nos van aplastando, ¿no? Entonces, seamos fuertes en unidad y juntas y juntos luchemos contra estos empleadores abusivos con los que nos encontramos. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, de eso se trata, y en el camino ir construyendo pues una educación pública, gratuita, de calidad, crítica y democrática para todos los jóvenes, los niños y los jóvenes de nuestro país. Muchas gracias, Mayorit, por tu presencia. Esperamos que nos visites más adelante con más noticias y con los siguientes números de la revista. Muchas gracias por tu participación. Gracias, amén. Hasta luego. Hacemos una breve pausa. Regresamos y continuamos con CIDCASMET, y tenemos con nosotros al secretario de Defensa, al compañero Víctor Suárez Silva, a quien le damos la más cordial bienvenida. Con él vamos a conversar temas muy precisos
de la problemática del sector educación y de los trabajadores CAS. Te damos la bienvenida, Víctor, y empezamos preguntándote sobre un tema muy particular que nos causa inquietud. ¿Cómo evalúa el sindicato la decisión de extinguir el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, el PRONIET, y qué implicancias tiene esto como medida para los trabajadores CAS? Muy buenas tardes a toda tu teleaudiencia, estimado Carlos Mejía. Para el Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación, esta nefasta noticia del 6 de mayo, porque hay que llamarla así, no solamente es un atentado contra la estabilidad de más de 7.000 familias, porque estamos hablando de 14 programas a nivel nacional, y 14.000 trabajadores y sus familias, sino que es un atentado contra la calidad educativa del país. Y hay que decirlo así, porque el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, es la entidad especializada en infraestructura escolar, educativa del país. Es la presencia del Estado en los diferentes lugares del país en materia de infraestructura. Es quien da el soporte como uno de los factores de calidad, tal como lo he señalado por la ley 28044 en su artículo 13, que contribuye a favorecer justamente estas condiciones de aulas seguras y de calidad para que el estudiante pueda conseguir y cumplir, y el Estado pueda cumplir con el derecho a la educación de calidad, tal como es su compromiso con el Estado. Por eso, porque creemos que esta noticia no es técnica, sino es ideológica, es política, exigimos que la sociedad, los padres de familia y los demás sindicatos se movilicen, porque no solamente hablamos de la vulneración del derecho al trabajo, protegido por el artículo 2 de la Constitución, sino también estamos hablando de un Estado, de un gobierno que está atentando contra la calidad de nuestros hijos y nuestras hijas, de las instituciones públicas del país. Sí. Explícanos un poco con más detalle cuál es la labor específica que desarrolla este programa y acerca de su presencia en todo el territorio nacional. Te agradezco, Carlos, que nos dé esta oportunidad para decirle al país que hay una entidad que le brinda soporte a la educación en materia de infraestructura. Y esta es PRONIET. Este programa creado el 2014 con el Decreto Supremo 004 está orientado justamente, o tiene por objeto, ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y construir infraestructura educativa a lo largo del país, en la educación básica, en la educación técnico-productiva, en la educación superior pedagógica y la educación superior tecnológica. También proporciona mantenimiento, implementa programas preventivos y correctivos. Y esto en el marco de la búsqueda de la calidad, en el marco de planes, como por ejemplo el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al año 2050. Es decir, su proyección está sostenida por esta mirada de país, de desarrollo de país. Y otros planes, como por ejemplo el PECEN también. De tal forma que estamos garantizando, estamos reconociendo que esta entidad, conformada por especialistas y profesionales, técnicos, ingenieros, administrativos, de comprobada experiencia, ¿no?, estarían enfrentando una situación compleja en su estabilidad y por lo tanto el Perú se vería en condiciones vulnerables frente a una entidad, a una institución cuya misión es dar y brindar soporte a las escuelas del país en materia de infraestructura, desmantelando esta institución, buscando extinguirla y derivarla a una institución denominada la ANIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura, con otros programas, y donde el gobierno
el ministerio y el gobierno en sí no han dado señales claras de cómo será esta nueva ruta y de estabilidad a los trabajadores, quiénes se harán cargo de los nuevos proyectos, qué pasará con aquellos que están en camino, qué es necesario darle mantenimiento preventivo, etcétera, ¿no? En este sentido, el PRONIET, y yo quiero estar aquí, ser enfático en señalar que buscar desmantelar este programa o reducirlo, si se quiere llamarlo así, en un término más flexible, es tentar contra una atención que actualmente vienen brindándose ellos, que es indispensable. Tienen en manos, en tratamiento preventivo y correctivo, a más de 55.000 instituciones educativas públicas del país, que si uno, mi estimado Carlos, usted calcula 127 alumnos por escuela, la pluma nos dice aproximadamente 6.900.000 y tantos de estudiantes que se verían afectados por un derecho que le asiste, que es el derecho a una educación de calidad. Sus escuelas, sus proyectos, sus mejoras, sus mejores condiciones y de condicionamiento, porque PRONIET no solamente construye, sino también brinda equipamiento, acondicionamiento, se verían estancados, se verían suspendidos. ¿Y dónde está el derecho de tener una educación en un lugar seguro, con un equipamiento que motive al aprendizaje de calidad y crítico, como te escuché decir? Eso es importante, de tal manera que el desafío no solamente es el tema laboral y qué va a ser de los trabajadores afiliados al SITCANMED o no afiliados al SITCANMED, los del PRONIET, sino también que es un atentado público contra la calidad de la educación de nuestro país. Claro, entonces, claro, lo que entiendo es que este programa tiene acumulada una experiencia, una experticia, un conocimiento de cómo se tiene que construir un colegio, cómo se refacciona, la distribución, obviamente. Claro, me queda claro a mí que no es lo mismo construir un colegio, un instituto superior tecnológico, que un edificio de vivienda, que una carretera, que una obra de infraestructura. La construcción de ambientes educativos, sin duda alguna, tiene patrones, tiene modelos, tiene protocolos adecuados, y es en este programa donde se ha acumulado esa experiencia a través, entiendo, de un personal profesional. Queda ahora entonces la duda de cómo se va a mantener este conocimiento y qué va a pasar con este personal que ha adquirido esta experticia y que ahora pues parece una cosa nebulosa que vamos a perder. Y frente a eso, no me queda claro qué cosa es la propuesta desde el gobierno, qué cosa es este ANIN, cuál es este interés por centralizar todo en una sola instancia. Sí, muchas gracias. Este es un punto muy importante porque el país también tiene que tomar conocimiento que se podría esto haber señalado que es un problema, como lo anunció en su momento el entonces exministro José Salardi, que es con miras esta extinción, ¿no? Es para modernizar el Estado y para tener un ahorro, ¿no? De 2.500 millones de 2005 y 4.000 millones para el 2026. Y poco a poco vamos a señalar que esto, el fondo de ello no es técnico, sino es político. Esto, el tema de reducir el Estado o ponerlo, digamos, en vía del sector privado, privatizarlos, buscar la centralización en manos de unos cuantos, responde a una mirada neoliberal del tratamiento socioeconómico de un país. Y esto tiene que quedar en claro. El gobierno así pretende, ¿no?, juntar, extinguir primero estos programas para luego sus funciones concentrarlas en un centro llamado el ANIN, que es la Autoridad Nacional de Infraestructura, que tiene un precedente. Este ANIN fue creado el año 23 y el año 24, en julio, el gobierno se pone en evidencia otra vez en esta postura, lanzando o emitiendo un proyecto de ley hacia el Congreso
buscando la creación de un Ministerio de Infraestructura, que no ha prosperado, por supuesto. Entonces esto revela, ¿no?, unos antecedentes que siguen persiguiendo la concentración en ese sentido. Y hay que señalarlo y hay que ser bien claro. Por un lado dice que es motivo de, o es para modernizar el Estado, un trabajo de infraestructura que es tratada de manera descentralizada, hoy pretende centralizarlo. Esa es la modernización que están pensando. Pretenden ahorrarlo. En estos momentos podemos ver en las páginas oficiales, ¿no?, que existe un superávit de 0.7% del PBI. Esto significa que los ingresos son superiores a los egresos actualmente, pero, ¿no es cierto?, podrán por ahí decir, sí, pero hay un persistente déficit fiscal de 2.6, sí, pero en el acumulado se ha ganado 1%, se ha reducido un 1% del déficit de 3.6 a 2.6. Quiere decir que no es un tema de austeridad, no es un tema por ahorrar, porque hay un superávit de 0.7. Ahora, si aún así fuese el caso de querer sumar más superávit, que ha sido posible gracias a la gran a la gran recuperación tributaria que ha tenido el país este año, si fuese así, lo estarían haciendo a costa de miles de familias, a costa de millones de niños. Porque cuando pasan los propósitos objetivos, se juntan, estos se licúan, entonces se priorizan otros asuntos de acuerdo a las demandas o requerimientos o exigencias de quien quiere prestar el servicio. Y esto corre el riesgo de que la educación quede postergada, quede relegada, cuando los presupuestos son juntos, cuando todo es concentrado, ¿correcto? O pase a mano solamente de unos cuantos. Y ahí la transparencia, ¿no?, y la sospecha, la transparencia, ahí queda pues en la nebulosa. Y la corrupción, entonces es posible que surja ahí, ¿no?, de manera pues un poco dañina siempre para el país. Entonces, el llamado es eso, mi estimado. En ese sentido, nuestro sindicato, si me permite un minutito, nuestro sindicato ha venido desde mucho antes de este anuncio, ha solicitado al Ministerio de Educación, ha solicitado también a las entidades competentes que la temporalidad del PRONIET sea cambiada o transformada a un programa o una entidad con duración continua o permanente, porque la infraestructura no puede ser temporal. Es uno de los ejes, y hago recordar a todos los maestros, a los padres de familia, a las autoridades educativas que lo saben, ¿no? El artículo 8 de nuestra Ley Central de Educación, la 28044, habla de calidad. Ya que la persona es el centro de la educación, pero con calidad. Una educación con calidad. Y el artículo 13, en su literal F, habla que uno de los factores, señores del país, señores autoridades, uno de los factores que conjugan en esta calidad es la infraestructura y equipamiento. Quien pretenda entonces desmantelar eso está atentando contra la calidad educativa, está atentando contra los niños y niñas del país, está atentando contra los trabajadores también y sus hogares y sus familias. También hemos nosotros pedido al Ministerio de Educación, en base a estas amenazas de extinción, que se pronuncie con respecto a ello, dado que han salido algunos documentos que estarían refiriendo que es la entidad, en este caso el Ministerio de Educación, quien tendría que pedir o solicitar la extinción, ¿no?, o pase de la misma a la NIN. El Ministerio nos ha respondido que por ahora en la agenda no está en discusión ese punto, ¿no? Sin embargo, la amenaza persiste y nosotros no podemos bajar la guardia, porque tampoco se ha descartado la misma. Y el país tiene que ponerse de pie, porque esto no solamente es parte del sector, compañeros, no solamente se habla de la reivindicación de unos soles más, es el atropello del derecho del ciudadano, del peruano, por una mejor calidad y también en sustento. Es un atropello y la vulneración de en defensa del trabajo que está contemplado en el artículo 2 de nuestra Constitución. Muy bien, es bastante claro lo que señalas y bueno, todos aquí hemos escuchado muchas veces este discurso conservador,
este discurso de la derecha que lo que busca es reducir el Estado, entre comillas, y en verdad de lo que se trata es de achicar un presupuesto en los sectores que tienen relación con los más pobres. Si quieren reducir el presupuesto, si quieren reducir gastos, quítenle al ejército, quítenle a las Fuerzas Armadas. ¿Con quién vamos a tener una guerra aquí? Entonces, allí se gasta gasolina, se gasta un montón de dinero en instituciones que en verdad no tienen una trascendencia tan importante como lo es la educación. Sin embargo, la derecha prefiere quitarle dinero a la educación pública, prefiere quitarle dinero a la salud pública. Y claro, eso tiene un sentido político, como lo señalas muy bien. Más aún, además, en esta idea de centralizar todo lo que es la construcción, seguramente para brindársela de manera mucho más fácil al sector privado, y en donde tenemos un largo historial de corrupción, como todos recordarán. Entonces, bueno, frente a esto, que finalmente nos gustaría saber qué estrategias, qué acciones se van a implementar desde tu sindicato para seguir informando y luchando contra esta iniciativa tan perjudicial. Gracias. En el marco de lo ya señalado por Marjorie en la entrevista anterior, el SIDCAMED está dispuesto y sus 2.000 afiliados a hacer lucha y batalla y levantar la voz de protesta contra esa injusticia a nivel nacional. Para ello tenemos varios ejes: el eje legal, político, social. En el legal estamos estudiando la posibilidad, ¿no?, de una acción de amparo. En lo político tenemos aliados congresistas que nos están aperturando el diálogo, y seguimos entonces también por ese lado emitiendo oficios, buscando el diálogo y espacios justamente para hacernos escuchar, dirigidos a la PCM, al Ministerio de Economía y Finanzas, con nuestros aliados como la CIT y la CGTP. Estamos ahí avanzando, estamos haciendo contacto ya con el Ejecutivo, que viene amenazando esta situación, y también por el lado de la movilización y la marcha. Estamos trabajando con nuestras bases para que ellos mismos se pronuncien contra esta amenaza. No solamente por los compañeros de PRONIED, sino también por el derecho al trabajo, porque esto afecta a todos y también a la educación. Entonces, hacemos una estrategia legal, una estrategia política y social, y también en los medios, comunicacional, porque es aquí donde corresponde también levantar la voz por un trabajo digno, por un país mejor. El SIDCAMED no solamente se ciñe a reclamar unas monedas más, sino se ciñe a buscar también un país más justo, por una población que tenga justamente los derechos, con un Estado que cumpla con los derechos de una educación de calidad, tal como se ha asumido la responsabilidad del compromiso por la Constitución Política del Perú. Muy bien, Víctor, efectivamente. Gracias. Compartimos estas ideas, estos planteamientos. El país, la sociedad necesita un gran frente social, sindical, que defienda la educación pública, y que convierta la educación pública en todas sus dimensiones, ¿no es cierto?, en sus contenidos curriculares, en la situación de los maestros, pero también en la infraestructura, porque como sociedad, y los que utilizan la educación pública en nuestro país son los sectores más pobres, merecen y les corresponde instituciones educativas bien construidas, seguras, adecuadas, diseñadas pedagógicamente, y no utilizando solamente el criterio de lo más barato y lo que ahorra más, o trasladándole esos costos a los padres de familia, que al final tienen que ayudar para arreglar lo que el Estado no quiere arreglar. Muchas gracias, Víctor, esperamos tenerte nuevamente, y tus palabras finales. Gracias, estimado Carlos Mejía, por esta oportunidad, y a todo el país, al sector de educación y a todo el país, estar atento contra un gobierno antilaboral y, como hemos visto también, anticalidad educativa. Estemos atentos al anuncio de este 28 y también dispuesto
a salir a marchar, a hacernos escuchar en las calles, porque si no marchamos, si no levantamos nuestra voz de protestas, aún los derechos que hemos ganado los podemos perder. Sin lucha no hay victoria. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Regresamos. Como les había anunciado al inicio del programa, estamos aquí con Manuel Málaga, secretario general del Sindicato Nacional de Especialistas Aeronáuticos de Corpac, el SINIACOR. Ya hemos estado con él en otras oportunidades. Manuel, te damos la más cordial bienvenida y empezamos preguntándote ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la posición del sindicato frente a la ley 32407 y los cambios que propone sobre la gestión de los aeropuertos en el país? Buenas tardes, Carlos. Agradecido a la invitación a este programa tan importante que difunde la problemática de los sindicatos. Nuestra posición ante esta modificatoria de ley es una posición que queremos hacerla lo mejor pensada posible para aprovechar la oportunidad que se nos presenta de ser escuchado, porque en reiteradas oportunidades hemos querido conversar con el ministro de Transportes de Comunicaciones de turno y no lo hemos podido hacer, pero esta vez vamos a tener la oportunidad de participar porque esta modificatoria permite la participación de un comité integrado por los trabajadores también. Importante. Bien, tengo la impresión que de un tiempo a esta parte hay una campaña, que realmente es una campaña, hay distintos medios, personajes en las redes, que lo que buscan es golpear a Corpac y efectivamente lograr que desaparezca, acabar con esta institución, esta organización pública y convertir todo esto en un tema privado, ¿no? Ese discurso de que lo privado hace las cosas bien. Sin embargo, tenemos el aeropuerto Jorge Chávez como ejemplo de lo contrario. Entonces, en ese escenario de una campaña en contra de Corpac, ¿por qué ustedes consideran que esta ley es un paso hacia la privatización de los servicios públicos en el sector aeronáutico? Porque puntualmente dice esta modificatoria que va a participar Proinversión, y ahí están las entidades privadas, ¿no?, particulares, que quieren, dice la modificatoria, intervenir en
inversión en la parte de la capacitación o infraestructura. Entonces, esa es la preocupación. Corpa es una empresa que ya tiene 82 años, los ha cumplido en junio, y ha demostrado a lo largo de su historia que siempre ha aportado capital al Estado. El año pasado nomás superaron los 100 millones de soles de aporte de la empresa al Estado. O sea, es una empresa rentable, es una empresa que no está en déficit, no tiene problemas. Lo que sí se puede aprovechar, como te dije en la primera pregunta, es que ahora la participación nuestra permita que Corpa pueda conseguir una administración autónoma, que no la tiene porque está supervisado por el FONAF. Asimismo, también Corpa inicia ya los trámites para ser considerada una empresa de telecomunicaciones aeronáuticas. Lo hemos propuesto vez tras vez en reuniones con los funcionarios de Corpa. Lo ven un poco difícil, porque quizás son personas que no están muy imbuidas en el negocio de la aviación, ¿no? Nosotros lo consideramos que es posible, porque Corpa empezó precisamente así, como una empresa de telecomunicaciones, debido a que la compañía Panagra, hace muchos años, dejó esas instalaciones, ¿no? Y se las dejó al Estado. Corpa era solamente un centro de almacenamiento de carga. Y a raíz de esa salida de esta empresa, Corpa asume la administración de la parte tecnológica. En esa época era el sistema Morse. En la actualidad, el sistema es totalmente computarizado, ¿no? Bien, como en otros aspectos, conversábamos con los dirigentes del sector educación hace unos momentos, desde el gobierno viene este discurso de la modernización del Estado, de la reorganización del Estado, y uno de sus criterios es el criterio económico, es el Estado gasta mucho y por lo tanto tenemos que reorganizarlo para ahorrar costos, y muchas veces esa modernización, esa reorganización supone reducción de personal. Frente a este discurso de la derecha neoliberal, ¿qué alternativas tenemos? ¿Es posible fortalecer a la institución pública? ¿Es viable esto? Corpa ya está en un plan de inversión, de modernización. En la actualidad se ha adquirido un nuevo centro de comunicaciones aeronáuticas. Está en plena instalación. Dios mediante, el próximo año, a mediados de año, debe estar en funcionamiento. En la actualidad tenemos un centro de comunicaciones automático también que supera diariamente la cantidad de transmisión, recepción de 150.000 mensajes. Esta nueva inversión, nos han explicado ahora último nomás en la exposición del fabricante, que llegaría a cubrir mucho más cantidad de mensajes, ¿no? O sea, Corpa está en ese proceso de modernización, está en un proceso de reorganización. El asunto no más que hay injerencia política, porque es una empresa del Estado, y esas cosas complican, esas cosas preocupan al trabajador y no nos dan una tranquilidad en el trabajo. Por eso queremos aprovechar la oportunidad de reunirnos con los políticos para explicarles bien lo que es la empresa y que ya está en ese proceso de modernización. Otro punto importante es invertir en la capacitación. En la actualidad Corpa solamente tiene centros de instrucción, de entrenamiento, pero el proyecto que tiene la empresa es de la creación de un centro de capacitación, ya no de instrucción ni de entrenamiento, sino de capacitación a un nivel de instituto, a un nivel superior. En la actualidad las clases se dan a lo largo de 10 meses, año y medio máximo. Este centro de capacitación permitiría que sea una entidad que se proponga a la comunidad, para que los jóvenes vean ahí un futuro, ¿no? en el campo de la aviación. Al mismo tiempo es un poco inevitable preguntarte ¿cómo desde Corpac se ha visto este cambio en el aeropuerto Jorge Chávez? ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Porque como tú sabes, la opinión pública, los medios han señalado una serie de desencuentros, errores, problemas, obras inconclusas, y algunas cosas en verdad sí ya más que llamativas, ¿no? Una terminal, una estación del metro que no llega al aeropuerto, puentes que no se han construido allí. ¿Qué es lo que ha pasado allí? Eso ya es algo que le compete a la empresa privada Lima Airport Partners
y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por parte del Estado, ¿no? Se ha notado una falta de coordinación, han habido postergaciones para la inauguración del nuevo aeropuerto. Corpac antes administraba la infraestructura, ahora ya no lo hace. Entonces Corpac no tiene nada que ver en el asunto. Corpac sigue brindando lo que son los servicios de tránsito aéreo, ¿no? Entonces es algo que escapa a nosotros, pero vemos que es una realidad, que hay problemas, han habido problemas hasta la actualidad, hay problemas. Algunos tienen un buen concepto de este aeropuerto, no tengo la oportunidad todavía de conocerlo, a pesar de que trabajo cerca, pero sí se escucha mucha desatención, mucha descoordinación, ¿no? Es un edificio que llama la atención por su inmensidad, por la capacidad que tiene, pero falta coordinación en los servicios al usuario, a los pasajeros. Muy bien. Y bueno, siendo este un tema importante, le vamos a seguir dando continuidad en los próximos programas. En este momento quisiéramos ir cerrando preguntándote, desde Cineacor, desde tu sindicato, ¿qué acciones se están pensando desarrollar para prevenir los peligros que nos has anunciado con esta modificatoria, con este proyecto de ley, esta ley 32407? Nos ha permitido reunirnos como trabajadores de la empresa. Tenemos diferentes especialidades, hay compañeros de nivel profesional, abogados, administradores, ingenieros industriales, están los compañeros de control de tránsito aéreo que se encargan de las operaciones aéreas, estamos nosotros los especialistas aeronáuticos que trabajamos en coordinación con control de tránsito aéreo en cuanto a información meteorológica, información aeronáutica, y están los compañeros técnicos que tienen que velar por el equipamiento, ¿no? El radar, las computadoras, los centros de comunicación. Entonces hemos formado una coalición, un frente, y le hemos presentado una carta al Ministerio de Transportes, específicamente la DGAC, para que se nos tome en cuenta en esta modificatoria de ley, porque nosotros somos los que tenemos el conocimiento de causa directo de lo que es la empresa, ¿no? Porque es una empresa especializada, netamente operativa y técnica. Eso es lo que hemos hecho. Muy bien, me parece muy inteligente y oportuno esta coordinación, este frente sindical entre todos los que laboran en ese mismo ámbito, es la base, ¿no? La unión hace la fuerza. Esperemos entonces que las autoridades no ignoren esta solicitud, esta petición de participar, y que más bien aprovechen el conocimiento y la experticia que tienen los trabajadores sobre este tema, para precisamente llegar a acuerdos y a mejoras que sean sustanciales. Muchas gracias, Manuel. Tus palabras finales. De agradecimiento nuevamente, Carlos, por esta oportunidad. No tenemos mucho lugar donde exponer nuestras ideas. Hemos solicitado participar, pero no nos hacen caso. Y en el caso tuyo sí lo hemos tenido, ¿no? En reiteradas oportunidades, por eso mi agradecimiento y saludo a toda tu audiencia. Buenas tardes. Muchas gracias, Manuel. Bueno, ya con esto, siendo la hora, estamos terminando el programa, no sin antes repetir lo que decimos siempre. Trabajo con Derechos es un programa elaborado por la Comuna, Asociación de Profesionales al Servicio de los Sindicatos. Este es un programa sindical hecho por sindicalistas, para los sindicatos, para el fortalecimiento sindical. Pueden contactarnos tanto por WhatsApp, a nuestro teléfono, ahí van a ver en pantalla los contactos. Trabajo con Derechos se realiza gracias al apoyo solidario de FGTB de Bélgica, es la Central Sindical de Trabajadores de Bélgica, así como la Federación de Alimentos, Bebidas y Hotelería Orval. Son dos organizaciones sindicales europeas que de manera solidaria colaboran con los sindicatos peruanos, a través también de FOS, que es la Agencia de Cooperación Belga para la ayuda entre organizaciones sindicales. A ver, la próxima semana tenemos programa en el horario habitual y vamos a tratar de ya empezar a ver el análisis político con respecto pues a los mensajes presidenciales. Ahí están nuestros contactos. El correo electrónico informes@lacomuna.org.
El teléfono, el WhatsApp es el 964-116-141. Allí nos pueden escribir con sus denuncias, sus preguntas, su solicitud para participar aquí en el programa. Con todo gusto estamos dispuestos a ponernos en contacto con ustedes y darles el pase correspondiente. Bueno, sin más, entonces nos despedimos hasta la próxima semana. Buenas tardes. Ya. ANP Radio, la voz vibrante del Perú.